No lo conocen, José Marinero Cortés es abogado especialista en Derecho Administrativo y Políticas Públicas. Ha sido consultor en temas de reforma de la administración pública, análisis de políticas públicas, gobierno abierto, transparencia y lucha contra la corrupción, entre otros. Ha participado en la redacción de numerosas leyes de ámbito económico, social y sus reformas. Entre algunas leyes podemos mencionar la Ley de la Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, la LEPINA, la Ley Especial de Asocio Público-Privado, la nueva Ley de la Jurisdicción del Contencioso Administrativa, así como ha formado parte de la Comisión Revisora de la Ley de Procedimientos Administrativos. También ha sido coordinador de colaboradores jurídicos de la Sala del Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia. Ha sido director legal de la Secretaría Técnica de la Presidencia. Ha sido docente por más de 15 años, entre otras. Graduado de la UCA, tiene estudios de posgrado de Derecho Constitucional en la Universidad de Salamanca y una maestría en Políticas Públicas en la Universidad de Berkeley y otra en Administración Pública en la Universidad de Harvard. Es cofundador de Novis Estudio Legal, donde actualmente se dedica a la práctica del derecho administrativo. Es docente en materias de administración pública en maestría en la UCA. José, muchas gracias a todos. Antes de comenzar, vamos a seguir la siguiente dinámica. Vamos a dejar las preguntas para el final de la ponencia. Las pueden poner en el chat. Juan Carlos es el moderador de parte de la revista. Él la va a estar leyendo. Y la persona que quiera participar, pues puede activar su micrófono o su cámara. No es indispensable, pero lo puede hacer y le damos la palabra. José, bienvenido. Muchas gracias por estarnos acompañando. Juan Carlos, creo que activa el audio porque está sin audio, José. Por favor. Ahora sí, ahora sí. Gracias, Manuel. Buenas tardes a todos. Por supuesto, arranco agradeciendo a la revista Derecho y Negocios y al Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional por esta invitación. La verdad que es un gusto conversar esta tarde con ustedes sobre uno de los casos, me parece a mí, más emblemáticos, judiciales, humanitarios, sociales, políticos, ocurridos durante el contexto de la pandemia o en el contexto de la pandemia. Creo que más que un análisis estrictamente jurídico del caso, me gustaría además ver las implicaciones de política pública y de política y en general las repercusiones para el Estado, el buen Estado o el mal Estado del Estado de Derecho en la actualidad en El Salvador. Yo creo que este es un caso muy representativo de, digamos, de los retos que enfrentó el Estado de Derecho en este tiempo, que está enfrentando el Estado de Derecho en estos tiempos, y de las patologías, me parece a mí, que tiene la institucionalidad de cara a el cumplimiento de obligaciones judiciales y a la protección de los derechos de las personas. Quizá arranco diciendo que este es quizás, como habrán todos seguido en los medios, uno de los casos de vulneraciones a los derechos que fue quizás más emblemáticos durante el contexto de la pandemia. Y lo fue por el número de personas que estaban involucrados. Ya ha mencionado Manuel que por ahí había varios miles. Inicialmente se estimó que había cerca de 3.000, 3.500 varados. Luego un nuevo cómputo, un cálculo grueso de los propios varados llevó ese número a 4.500. Y luego el mismo gobierno realizó una especie de censo a medias que llevó el número arriba de los 5.000. Y finalmente, en el informe final de septiembre del plan de repatriación que entregó el gobierno a la Sala de lo Constitucional, el número llegó a los 7.900 varados. Es decir, había 7.900 personas, digamos 8.000 personas que estaban fuera de las fronteras de El Salvador
incapacitados, imposibilitados de volver al territorio por disposición gubernamental. Digamos, si lo quisiéramos resumir, por decisión gubernamental, por política gubernamental, a estas personas se les impidió volver al territorio al inicio de la pandemia. Como recordarán todos seguramente, esa fue una de las primeras decisiones adoptadas por esta administración como respuesta a la pandemia. Y de hecho es una respuesta al cierre de las fronteras y de los aeropuertos que adoptaron también otros países, no solamente en la región, sino también en Europa, en Asia, cerrando, digamos, protegiendo las barreras, las fronteras patrias al ingreso de personas que podían, digamos, haber sido expuestas al virus previamente. Con la gran diferencia, y esta es la diferencia por la que El Salvador se hizo notar en este periodo, es que en el caso de El Salvador no solamente se prohibió el ingreso a personas extranjeras, digamos que quisieran visitar al país por razones de negocio o turismo, sino que además se le prohibió, se le negó la posibilidad a los nacionales de volver a su propio país y dejándolos efectivamente, y la palabra creo que fue muy bien elegida, varados en el extranjero. Y así, según los propios informes de Cancillería, había varados en lugares tan remotos como la India, Turquía, Corea, toda Sudamérica y por supuesto un número muy importante en Estados Unidos. Estas personas, estas 8,000 personas, habían salido del país por motivos distintos, turismo, negocios, por educación, porque estaban tomando cursos o estaban en algún programa de posgrado. Por la razón que fueran, se encontraron, digamos, en ese momento fuera de las fronteras patrias. Algunos habían salido unos pocos días antes del cierre del aeropuerto y fronteras. Otros llevaban ya varios días o semanas fuera. Incluso hubo algunos que salieron, creo que 2 o 3 días antes del cierre del aeropuerto y que, digamos, se quedaron incluso en tránsito porque en otros países también les fue imposible entrar y por tanto se quedaron en una especie de limbo en un país de tránsito. Esta circunstancia, esta condición de estas 8,000 personas que quedaron, digamos, varadas, y de verdad que me parece muy apropiada la palabra, el término de varado, generó, por supuesto, en el poco tiempo, yo me atrevería a calificarla, una crisis de naturaleza casi humanitaria, humanitaria de hecho. ¿Por qué? Porque estas personas quedaron lejos de sus fuentes de vida, quedaron lejos de sus familias, lejos de sus lugares de residencia usual, de sus trabajos, algunos con recursos muy limitados, exiguos, que se terminaron en pocos días. A los pocos días de estar varados, empezaron a depender de sus familiares para que les enviaran dinero o de amigos que tenían y conocían en la zona donde estaban quedándose. Otros quedaron en situación simplemente de abandono, no tenían ni siquiera amistades, familiares a quienes recurrir o a quienes pedir auxilio. Otros quedaron sin medicamentos, sin acceso a los medicamentos permanentes que estaban tomando para sus enfermedades crónicas o permanentes. Otros quedaron con la mitad de su familia en El Salvador y la otra mitad en tránsito en algún sitio. Conocí casos de familias que el padre estaba en un país, la madre estaba en otro país y los hijos estaban en El Salvador, o el único cuidador de un par de personas de la tercera edad, por ejemplo, que quedó varado en Estados Unidos y sus padres acá sin ningún tipo de auxilio. Además era el principal proveedor. O personas, este caso se repitió muchísimas veces, personas que salieron por trabajo, fueron enviados a una misión de trabajo, digamos 2 o 3 días, y al verse imposibilitados de volver, tuvieron que buscar medios alternos porque el trabajo incluso también se desentendió, su oficina se desentendió eventualmente de la responsabilidad.
y se quedaron pues sin recursos para mantenerse en el extranjero. A eso me refiero con una crisis, creo yo, de dimensiones humanitarias. Mi recuento de esos días es que bien pocos países siguieron una política de esa naturaleza. De hecho, si lo hicieron, no fue una política para todos sus connacionales que estaban en el extranjero. Nicaragua, Argentina dejaron connacionales en algunos terceros países de donde fue difícil, digamos, trasladar a sus nacionales al territorio del país. Pero en general no encontramos en ese momento ningún otro país que hubiese adoptado como política de gobierno el cierre del aeropuerto y de las fronteras y prohibido de facto de esa manera el ingreso de nacionales a El Salvador, al territorio. Como les voy a contar más adelante o muy brevemente, esta política no solamente afectó a los nacionales, a los salvadoreños de esa prohibición de ingresar al territorio, sino también afectó a los extranjeros residentes legalmente en el país, muchos de ellos con arraigo permanente, ya sea porque su lugar de residencia está acá, porque sus familias estaban acá, porque sus fuentes de empleo o sus empresas estaban acá. Y que también se quedaron, digamos, varados en otros países en esas circunstancias. En realidad, aunque se anunció para esta conversación como un examen del amparo 167-2020, hay también un amparo menos conocido porque la sala nunca publicó en su cuenta de Twitter ninguna de las resoluciones, un amparo que buscó la protección de los derechos constitucionales de los residentes, de los extranjeros residentes en el país, que están más o menos en el mismo estado y que también provocó la adopción de una medida cautelar que vamos a conocer más adelante. Así que hay realmente dos amparos, el 167 de 2020 y el 193 2020. Uno buscaba proteger a salvadoreños y permitirles el retorno al territorio, y el otro buscaba proteger a residentes o extranjeros con arraigo en El Salvador que habían sido desconectados de su vida familiar o laboral o empresarial en razón de la política y la decisión estatal. Este es, digamos, el contexto. Esos fueron los hechos, digamos, así gruesamente para situarlos y contextualizarlos. Déjenme proyectar. Tengo una pequeña presentación para que podamos seguir la conversación. Por eso la presentación ya anuncia que son dos amparos realmente, son, digamos, amparos hermanos. Los fundamentos son muy similares. La medida cautelar adoptada por la sala también es muy similar. E incluso en la admisión del segundo de los amparos, el 193-2020, la sala anuncia que una vez se encuentren en el mismo estado, en la misma fase procesal, los acumulará. Eso aún no ha sucedido. Por cierto, una cosa, en el anuncio de este evento se anunció como que si comentaríamos la sentencia relativa al amparo 167-2020 del caso de los varados, pero en realidad aún no hay sentencia del caso de los varados, ni tampoco del caso de los varados residentes extranjeros, ¿verdad? Digamos, es un proceso en curso. Así que el comentario que podamos hacer y las observaciones que podamos hacer se refieren esencialmente a su contexto, que es un poco lo que estamos ya conversando, los fundamentos y la tramitación. Y me parece también a mí las implicaciones que tiene el amparo de cara a la desobediencia que se hizo de sus mandatos, o de los mandatos que derivaron particularmente de la medida cautelar ordenada por la Sala de lo Constitucional. Yo creo que sin paliativos, me parece a mí que hay que hablar claramente de que se trató de una política de abandono. La política de cierre del aeropuerto sin previsiones
de cómo esas 8,000 personas, en ese momento no se sabía cuántas eran, pero digamos que se estimaba que había unas 3,000, 4,000 personas fuera, sin previsiones para que esas personas pudieran volver. Es decir, fue un cierre absoluto, sin excepciones y sin consideraciones de la asistencia que los estados o el Estado salvadoreño le debe a sus nacionales para retornar o para facilitar su retorno al territorio. Y como vamos a ver adelante en los hechos, se volvió eventualmente también en una política de impunidad de este abandono. Una política que espero y confiamos todos sea corregida eventualmente con las sentencias que se dicten en estos procesos que están aún pendientes, como les comentaba. Quizá un poco para recordarles esos primeros días de la pandemia y de la construcción del andamiaje normativo alrededor de la pandemia, recordarán que el primero de las normas que se emitió fue ese decreto ejecutivo número 12, o al menos el primero, digamos, que llamó la atención, que es un decreto que básicamente obligaba al Ejecutivo, a sus instituciones, a coordinarse de cara a la pandemia, de cara a la implementación de medidas para la pandemia. El decreto fue derogado unos pocos días después, 1 o 2 días después, pero lo relevante es que no había en ese momento, a 11 de marzo, ninguna restricción para el ingreso de nacionales o de residentes a El Salvador. De hecho, el mismo día se emitió el decreto ejecutivo número 13, que en su artículo 12 contenía una garantía de retorno inmediata, además, de los salvadoreños que se encontraran en situación de vulnerabilidad. Decía, el Estado debe procurar o debe garantizar, es la palabra que utiliza, que estas personas retornen al país lo antes posible, de cara a la mejor protección de sus derechos en el territorio nacional. El 14 de marzo aparece el 593, el ya conocido 593, Decreto Legislativo 593, de Estado de Emergencia Nacional por COVID, que tampoco contenía ninguna restricción de ingreso a los salvadoreños. Y aparece finalmente el 14 de marzo la Ley de Restricción Temporal de Derechos Constitucionales Concretos para atender la pandemia COVID-16, que como recordarán es un estado de excepción que luego, un régimen de excepción, perdón, que luego es declarado contrario a la Constitución por la Sala. Y por supuesto, tampoco tenía ninguna restricción de forma expresa para el ingreso de los salvadoreños o residentes extranjeros al territorio. Este es el marco jurídico, digamos, el andamiaje jurídico que precede a la decisión presidencial, porque es realmente una decisión presidencial adoptada en la forma de este tuit. Es este tuit el que genera, el que están viendo a la derecha, el cierre del aeropuerto. No hay, y así también argumentamos en el amparo, ninguna norma que ampare una decisión como esta que están viendo aquí expresada en el tuit. El aeropuerto cerrará, dice el presidente, operaciones este día a la medianoche. Ese es el 17 de marzo. Y dice únicamente continuará para recibir transporte aéreo de carga y misiones humanitarias. Las misiones humanitarias en realidad no ocurrieron hasta varias semanas después y ninguna tenía que ver con los varados. Y el cierre, también el plazo determinado vía tweet será por 15 días. No hay, repito, y al menos nunca se publicó en ni en el diario oficial, ni en ningún otro medio, una norma que ampare una decisión como esta. Lo interesante, por supuesto, es que inmediatamente hay un proceso de ejecución de la decisión. CEPA emite un comunicado de forma extemporánea el día 18, diciendo o dando por buena la orden presidencial, diciendo que se acata la orden presidencial de manera retroactiva. Emite este comunicado el día 18 y dice el aeropuerto está cerrado desde el día de ayer. Y esto luego lo prorroga otros 15 días ante, digamos, me imagino yo, habrá sido una decisión también presidencial que no se expresó ni siquiera vía tweet. Y así se continúa cerrando. Ya no hay otros comunicados ni otros, ninguna
norma o documento con ropaje jurídico que ampare, digamos, la prolongación, la prórroga del cierre del aeropuerto. Y así continúa cerrado, como ustedes saben, hasta el día 19 de septiembre, como vamos a ver más adelante. Sin duda es un cierre ilegal, perdón, y es un cierre además improvisado en que no se contemplaron las medidas para el seguro retorno de los nacionales o los residentes extranjeros en el país. En adelante hay algunos comunicados y básicamente el 19 de septiembre, el 21 de septiembre se emite este otro comunicado que ya da cuenta de la decisión presidencial adoptada unas pocas semanas antes de que el día 19 se reabría el aeropuerto. Y digamos, ahí termina la restricción impuesta ese 17 de marzo que dura pues esos 8 meses, digamos, de cierre del aeropuerto y además también de las fronteras patrias, aunque en eso sí hubo algunas excepciones cuando se refirió a las fronteras terrestres. Voy a parar acá porque quiero mostrarles una línea de tiempo que es creo yo, muy indicativa de lo que pasó en esos días. Esta es la línea de tiempo, digamos, del caso de los varados. El 17 de marzo se cierra el aeropuerto sin previo aviso e inicia la imposibilidad de retorno para los varados nacionales y los residentes extranjeros. En marzo no pasa nada más respecto del caso, pero el 1 de abril, 205 varados me piden que presente una demanda en su nombre, una presentación oficiosa, digamos, de la demanda, por vía de correo electrónico además, ante la Sala de lo Constitucional. El día 8, la Sala admite la demanda, en apenas una semana, y ordena una medida cautelar que también seguramente conocerán o recordarán ustedes. Le ordena presentar en 6 días calendario, un plan de repatriación. Esta fecha es importante y recuérdenla en esta línea de tiempo. El 8 de abril es la primera vez que la Sala le ordena, es decir, exactamente hace 8 meses, que le ordena al gobierno, en este caso al presidente, a la ministra de Relaciones Exteriores, a CEPA y a la Dirección General de Migración y Extranjería, que presente un plan de repatriación. Es decir, cuénteme, gobierno, cómo va a hacer para repatriar a estas personas que se encuentran fuera del territorio y que han quedado varadas en razón de su decisión de cierre de las fronteras y del aeropuerto en particular. Efectivamente, el gobierno cumple al menos con el plazo y presenta una primera versión del plan. Realmente es un documento que cuesta llamarle plan y pide en ese documentito que presenta, que tiene unas pocas páginas, no recuerdo si son 6 o 7 páginas, pide un mes de prórroga, al menos dice, para presentar una versión completa del plan. La Sala le dice que no, ya vamos a ver más adelante, pero en ese contexto, apenas 3 días después, el presidente veta el decreto legislativo número 621 que contiene disposiciones para la repatriación obligatoria de varados. Es decir, a la par de que se intentaba la repatriación por la vía de la medida cautelar ordenada por la Sala, también la Asamblea decretó o emitió esta ley, decreto 621, que ordenaba al gobierno que creara este plan para repatriar a estas personas y que tomara y adoptara medidas inmediatas para repatriarlo. El presidente lo veta, el decreto del día 17, y comienza, como ustedes recordarán, un proceso de controversia que termina varios meses después. El 24 de abril, la Sala le ordena al gobierno presentar una segunda versión del plan y le concede, recuerden que le pidió un mes el gobierno, y le concede al gobierno una prórroga hasta por 7 días, hasta el 1 de mayo. Ahora, en realidad estos plazos no nos dicen mucho si no los vemos, digamos, en su contexto. Ya el gobierno había pedido un mes el día 14 de abril
y la sala le dio hasta el 1 de mayo. Aunque le dice que son 7 días, en realidad entre notificaciones y la resolución ya le había dado, digamos, la mitad de la prórroga que había pedido el gobierno. En ese intermedio, la Asamblea ratifica el decreto legislativo 621, le dice al presidente que no está de acuerdo con su veto y ahí arranca, digamos, el proceso de controversia relativo a ese decreto. El 1 de mayo el gobierno cumple presentando esa segunda versión del plan, pero es un plan que además fue publicado, circuló ampliamente, es un documento, difícil también llamarlo plan, sin fechas, sin datos sobre los varados, y además declara en el documento en que lo presenta, dice, además, dependiendo de las circunstancias, lo puedo suspender en cualquier momento, en razón de cómo evolucione la pandemia y en razón de cómo evolucionen mis capacidades para recibir a estas personas. La sala, digamos, no se deja sorprender y el día 6 de mayo ordena presentar una tercera versión del plan en un plazo de 3 días. Aquí ya estamos en el día 6 y le ordena presentarlo el día 10. Recuerden que el gobierno le pidió, la primera prórroga se la pidió el día 14 y aquí ya estamos en el día 10. O sea que ocupó el mes que realmente había pedido originalmente. Se tomó el mes con esos retrasos. Desobedeció, fue postergándolo con esta técnica de presentar documentos que no eran plan y no cumplían, por tanto, con la medida cautelar ordenada por la sala, y presentó finalmente la tercera versión del plan. La sala no notifica esta versión a los demandantes, nunca nos la compartió esa tercera versión, al menos no en ese momento, nunca compartió a los demandantes, tampoco lo publicó por Twitter, pero el día 18 ordena presentar una cuarta versión del plan. Es decir, concluyó frente a la tercera versión que nuevamente no había cumplido con la obligación de presentar un plan. En esta resolución, que también circuló ampliamente, el gobierno, la sala tiene que explicarle al gobierno qué es un plan y le dice es un documento donde se explica y se ordena en el tiempo acciones que usted va a adoptar para la consecución de un fin. Se lo dice casi palabras textuales de esa manera para recordarle que no puede seguir presentando documentos que no sean plan. ¿Qué es lo que presenta en estas 3 versiones anteriores el gobierno? Pues son documentos, digamos, yo le llamaba de manera, creo que un poco crítica, creo que son una especie de marco conceptual de un plan, ¿verdad? Contenía quiénes iban a ejecutar, declaraciones generales, objetivos muy generales, sin decir cuándo, sin decir quién, ni sin decir a quiénes. No había ni siquiera identificado cuántos varados a esas alturas, cuántos varados había y dónde estaban. Además, para, digamos, reforzar la medida cautelar, la sala le ordena no solamente que presente el nuevo plan, o sea, que presente la cuarta versión del plan, sino que además que la canciller rinda un informe cada 7 días hasta que el aeropuerto se abra y o concluya la repatriación de todos los varados. Y eso lo cumplió. Presentó cada 7 días un informe en que contaba, digamos, las gestiones que había realizado. Como me han relatado muchos varados, muchas de esas gestiones realmente no fueron hechas por la Cancillería ni por el gobierno, sino fueron los propios varados quienes incluso llegaron a sufragar sus propios gastos y en solidaridad también los gastos de otros varados que estaban en, digamos, en peores condiciones que ellos. El 21 venció el plan para que el gobierno presentara la cuarta versión. El gobierno además presentó esa fecha y que fue lo único que se publicó en el Twitter de la sala, el primer informe de repatriación, contando que había repatriado, me parece que era en ese momento, como a 180 personas, como la primera gestión, digamos, que había hecho. Los demandantes, por mi intermedio, piden a la sala conocer la tercera y la cuarta versión del plan de repatriación. Esa respuesta llega varios días después. El 1 de junio, el gobierno presenta el segundo informe. Seguimos como demandantes sin conocer el cuarto plan, pero en el 11 de junio los demandantes piden ampliar la demanda, entre otras cosas, para prohibir al gobierno que estigmatice a los varados.
Ya les voy a mostrar los hechos. Básicamente en ese momento hubo una fuerte campaña mediática de parte del gobierno expresando que no podían cumplir con la orden de la sala porque representaba un riesgo a la salud pública traer a todas estas personas de regreso a El Salvador. Y estuvo en boca de varios funcionarios, incluyendo el presidente, diciendo que era un riesgo a la salud traer a todos los varados en ese momento. Y no solamente, además incluso se inventaron números sobre cuántos varados estaban contagiados con el COVID. La sala rechaza una parte de la petición cautelar, pero amplía parcialmente la medida cautelar y previene, esto es lo increíble, previene al gobierno que modifique la cuarta versión del plan para acelerar la repatriación en 4 semanas, ya no más, de los 3.912 varados que según las cuentas del gobierno quedaban para el 19 de junio. Tomen en cuenta, eso es 19 de junio. Han pasado ya 2 meses desde que el propio gobierno dijo, deme un mes más para presentarle un plan. Y en esa primera comunicación, además, el gobierno había dicho, necesito 14 semanas. Y al final, no solamente se tomó las 14 semanas, se tomó mucho tiempo más sin que la sala se lo autorizara. Presenta, por supuesto, los informes de repatriación y reporta al final de junio que han sido repatriados casi 2.000 salvadoreños. En julio, lo más relevante es que la sala resuelve la controversia 3-2020, que declara que el decreto legislativo 621 es constitucional. Aquí he escrito inconstitucional, pero declara que es constitucional. Es decir, que debe ser cumplido. El gobierno presenta 4 informes más de repatriación durante el mes de julio y en agosto presenta más informes que simplemente dicen qué tipo de gestiones hizo durante el mes, que están todos, por cierto, publicados en la cuenta de Twitter de la sala. Y finalmente el gobierno publica, después de que se ha resuelto la controversia, el famoso decreto legislativo 621. Es decir, el 14 de agosto ya había una obligación legal para que el gobierno, bueno, ya la había desde antes, pero digamos el 14 de agosto hay una nueva ley que le obliga al gobierno a repatriar a estas personas. Por supuesto, no fue así, como todos sabemos, y es finalmente hasta que llega septiembre cuando se reabre el aeropuerto. En septiembre, como también quizás recordarán, hubo un incidente en que CEPA emite una circular que prohíbe el ingreso de pasajeros que no presenten prueba PCR negativa. La sala de oficio en este mismo amparo, amplía la medida cautelar y suspende la prohibición de ingreso condicionada a la prueba PCR. Además, le prohíbe a CEPA replicar los contenidos de esa circular. Y este es un cuadrito que creo que se me fue. Olviden la del 17. Es esa fecha, ahí dice tercera versión, pero realmente es la quinta versión del plan. Dice tercera versión. Es hasta el 17 de septiembre en que se presenta finalmente la quinta versión del plan. El 18, la sala ratifica la medida de prohibir la exigibilidad de la prueba PCR, pero ya es casi relevante porque el 19 se reabre el aeropuerto. Y el 22, la sala tiene por incumplida la medida del 14 de septiembre y certifica a la Fiscalía que el gobierno incumplió con la medida cautelar ordenada. El 25 de septiembre, el gobierno presenta el reporte final de repatriación, del plan de repatriación que en realidad nunca fue publicado ni tampoco fue notificado. Y bueno, eso, digamos, resume 8 meses de desobediencia e impunidad en el caso 167-2020 y 193-2020, que como les he adelantado, están íntimamente relacionados. Me parece que hay una pregunta, no sé si... no, eso es un comentario sobre la representación gráfica del caso. Sigamos con esta.
Les relataba en la línea de tiempo esta que como estrategia de resistencia a la decisión judicial ante la que se enfrentaba el gobierno y, digamos, la política oficial de no permitir el regreso de los varados, se montó una estrategia de desinformación y estigmatización de los varados. Y aquí estoy ocupando las palabras correctas para describir lo que sucedió. Y voy a mostrar algunos ejemplos del tratamiento mediático que se hizo de los varados en ese momento. Aquí tenemos al presidente de CEPA diciendo, entre otras cosas, que no iban a permitir el regreso de los varados el 6 de abril, porque ahí venía el alcalde de Santa Tecla, que es de un partido distinto al que pertenece el presidente de CEPA. Aquí está la canciller diciendo que no pueden traer de regreso a 4,000 personas a El Salvador porque colapsaría el sistema. Nunca lo demostraron en el proceso y además representa un riesgo el ingreso de estas personas a El Salvador, un riesgo de salud pública, dijo también en esa misma entrevista. Luego la comisionada presidencial, unos pocos días después, dijo públicamente que el presidente Bukele o el gobierno del presidente Bukele jamás había impedido el ingreso de un salvadoreño al territorio. El recuento de los hechos y de las normas o de la inexistencia de normas es el que acabo de contarles. Nunca se ha alegado en el proceso que hubo una norma que autorizara dicho cierre. La decisión nació en el presidente y fue ejecutada luego por CEPA, por Cancillería y por la Dirección General de Migración y Extranjería. El 23 de abril, y por eso decía, es desinformación y estigmatización, la canciller va al aeropuerto, se toma estas fotografías que circularon ampliamente y dice a un grupo de personas, de salvadoreños que volvían a El Salvador, bienvenidos a su tierra, y lo hacen pasar como si fuesen varados descritos en la condición que les he antes relatado. En realidad se trataba de personas repatriadas deportada de Estados Unidos en razón de su estatus migratorio. Pero, digamos, se montó todo una cobertura y una proyección de que se trataba del retorno de los primeros varados. El 20, esta es una nota de unos pocos días después de la ratificación del 621, dice la propia canciller que la asamblea busca que los salvadoreños que no pudieron retornar regresen, y eso es exactamente lo que estamos haciendo desde ayer. Eso es el 2 de mayo, me parece a mí. Por supuesto, como recordarán, fue el presidente quien vetó el 621 y que no publicó sino hasta el 14 de agosto de este año, es decir, cuando ya casi prácticamente se había reabierto el aeropuerto. Luego hay una información que es importante de cara sobre todo al eventual reclamo de derechos por los salvadoreños que fueron afectados por esta decisión gubernamental. Dice Cancillería en esta comunicación que se reprodujo muchas veces del 3 de junio, que la red diplomática y consular ha hecho un trabajo titánico para priorizar el regreso de los más vulnerables. Resulta que, según el relato de los propios varados, con algunas excepciones, la red consular y diplomática fue no solamente indolente, sino además negligente en el apoyo consular debido y diplomático a los salvadoreños. Algunos nunca se hicieron cargo de los salvadoreños de su jurisdicción, otros hicieron una labor nada más de mediación, de información, y sí hubo algunos destacados cónsules en algunos sitios alrededor del mundo que, digamos, hicieron un esfuerzo personal probablemente por apoyar a estas personas que se encontraban en una situación incluso desesperada, como ellos mismos describían. Luego hay una comunicación de la propia canciller el 23 de julio. Dice que los primeros varados incrementaron la curva de contagio, sin decir cómo, ni tampoco demostrar la evidencia de que eso haya sido así, pero que le enorgullecía decir que 4,092 ya habían retornado a casa.
dice en un informe, en el informe anual de labores que dio de su ministerio a la Asamblea Legislativa. A eso me refiero con desinformación y estigmatización. No, no es una exageración, no es una hipérbole. Esto fue lo que sucedió en una campaña de resistencia al cumplimiento de la sentencia, no solamente mediante una estrategia de dilación con la presentación de informes, digamos, de escaso contenido útil, con unos planes además deficientes conceptual y técnicamente, y además esta campaña de resistencia pública y de descrédito y estigmatización de los varados que se encontraban aún afuera en ese momento. Dijo luego, un 10 de mayo, dijo que había 558 varados con COVID alrededor del mundo, nunca aprobó, luego hubo que desmentir esa información, luego el secretario privado dijo que eran 850, también tuvo que desmentirlo después, y luego el presidente remató diciendo que para qué van a traer a los varados o para qué iban a traer a los varados si todos podían o una parte podía venir infectada o contaminada con el virus, y eso iba a causar, digamos, un riesgo a la salud pública. Ese es, digamos, el estado de los hechos. No sé si hay alguna pregunta. Aquí podemos parar un momentito para preguntas o comentarios. Y si no, les cuento de qué van un poco los amparos y dónde se encuentran en este momento. Y veo en el chat algo más. No hay, es un comentario de Juan Carlos. Bien. Si hay una pregunta, nos pregunta Stanley Aliventura. Al haberse cerrado de facto el aeropuerto, los varados podrían reclamar daños y perjuicios. Vamos a llegar a eso. Y le adelanto, sí, Stanley, por supuesto. Y ya les cuento las razones o los orígenes, digamos, de esa responsabilidad, donde me parece a mí que podría haber razón para reclamar esos daños y perjuicios. El amparo 167-2020, como ya les había contado, fue presentado electrónicamente el 1 de abril, admitido el 8 de abril, y fue admitido por violación a los derechos a la libertad de circulación, en particular en la manifestación de la libertad de entrar y permanecer en el territorio de la República, y a la protección no jurisdiccional de los demandantes, en razón de la negligencia de Cancillería y de la Dirección General de Migración y Extranjería de atender a estas personas que habían quedado fuera del país. El presidente, los titulares de CEPA, la ministra y el director general de Migración y Extranjería son los demandados en este caso. Lo más relevante en términos procesales que ya he destacado antes es que en su admisión la sala emite esta medida cautelar consistente en la orden para que el gobierno, a la cabeza del presidente, presenten un plan creíble de repatriación. Ese plan debía tener mecanismos consulares, diplomáticos y humanitarios para, en particular, aquellos salvadoreños que se encontraban en situación de vulnerabilidad. Debía tener, hace este matiz la sala, en cuenta la capacidad instalada de los centros de contención. Recuerde que en ese momento el modelo, digamos, de contención del virus era pues el confinamiento obligatorio en estos centros. Y además debía tener criterios objetivos a fin de priorizar el regreso escalonado de salvadoreños que se encontraban en distintas categorías de vulnerabilidad. Personas mayores, personas con vínculos familiares absolutamente cruciales, por ejemplo, el principal cuidador o el principal proveedor, mujeres embarazadas, niños y niñas. Estas personas debían, digamos, estar a la cabeza en la lista. Estos criterios se presentaron, si ustedes revisan los planes y bueno, Manuel y los demás varados conocen estos documentos y a lo mejor también ustedes, porque algunos fueron publicados en línea, son documentos que no cumplieron nunca este mandato y como seguramente concluirá en el futuro,
fue simplemente un esfuerzo por dilatar el cumplimiento de la decisión judicial. Así que en mi opinión, creo yo que hubo una desobediencia sistemática al mandato judicial, en particular de esta medida cautelar en la orden del plan de repatriación. No solamente dilatando la entrega de un documento que fuese un plan, sino que además con esta estrategia de estigmatización y de desinformación sobre el cumplimiento de la medida. Se publicó un número de veces sobre todos los esfuerzos que estaba haciendo el Ejecutivo para traer a estas personas, y luego la prensa se encargaba de investigar y averiguar que muchos de estos varados se estaban de hecho pagando de sus propios recursos los vuelos en que venían de regreso a El Salvador, y que además la red consular, si acaso, había estado nada más presente vía chat, vía WhatsApp, para asistirlos con un poco de información. Fue un esfuerzo autoorganizativo de los varados, coadyuvado por el amparo, coadyuvado también por un aviso que se hace a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y una estrategia de presión mediática, en que también hay fuertes aliados nacionales e internacionales, las que lograron, digamos, el cambio, me parece a mí, el eventual cambio de condiciones fácticas que permitieron el regreso de todas estas personas. A estas alturas, si les soy sincero, no puedo asegurar que aún no haya varados en el resto del mundo. Mi impresión es que la gran mayoría ya están de vuelta por el número que se ha reportado de retornados, pero sigo viendo en redes, conmigo no se han contactado ninguno, sigo viendo en redes algunos informes de personas que no han podido retornar en razón de dificultades económicas, que no tienen, digamos, para pagarse el pasaje de regreso. Asumo que a esas alturas la red consular y diplomática sí estará haciendo un esfuerzo por traer a estas personas de regreso. El proceso está ya listo para sentencia y bueno, eventualmente se va a acumular con el 193/2020. Estos son los datos de este otro amparo. En este caso, no solamente fue admitido por los dos derechos que hemos relatado antes, la libertad de circulación, en particular la libertad de entrar y permanecer en El Salvador, sino además la protección no jurisdiccional y la protección familiar de los demandantes. En este caso se pudo individualizar cómo había familias separadas por la decisión gubernamental, la madre en Estados Unidos, el padre acá, los hijos acá o al revés, y otras circunstancias, digamos, que provocaron este rompimiento temporal de los vínculos familiares o afectación de los vínculos familiares. Son los mismos demandados y por eso, además de que los fundamentos son muy similares, la sala anuncia en la admisión que lo acumulará eventualmente con el 167/2020. Estamos pendientes de que eso ocurra. La medida cautelar fue exactamente la misma, con algunas precisiones, digamos, de lo que la sala ya había aprendido en la tramitación del otro proceso. Es más precisa en la medida cautelar que dicta y además le da, digamos, un plazo más corto para presentar el plan de repatriación. Nuevamente, hay una estrategia de dilación, de desobediencia sistemática al mandato judicial y la medida es cumplida solo en el accesorio. Y actualmente también se encuentra listo para sentencia. Entre otras cosas, como saben, a mediados de mayo, mediados de julio, se presentó, o finales de junio, perdonen, se presentó una solicitud de medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la protección de los varados que todavía se encontraban fuera del país. La comisión requirió a finales de julio al Estado salvadoreño que presentara información sobre qué estaba haciendo y qué medidas estaba adoptando para asegurar la protección de los derechos de todas estas personas. Yo quizás veo que estamos ya un poco contra reloj y quiero dejar un espacio para conversar con ustedes.
salto rápidamente a las conclusiones, a lo que me parece a mí son aspectos destacados y sobre todo colocar esto en el contexto de la serie de seminarios o de webinars en las que se inscribe esta conversación. Acuérdense que estamos viendo un poco estos casos a la luz de las implicaciones para el Estado de Derecho. Yo creo que aquí quizás lo más grave del caso de los varados nacionales y extranjeros residentes es que se trató de una política oficial, deliberada. Y la evidencia la hemos recogido sistemáticamente y lo que hubo es una decisión presidencial posiblemente improvisada, pareciera improvisada, pero que luego pasó a ejecutarse por las autoridades que están demandadas en ambos amparos y que provocó la afectación masiva de derechos de estas personas, las personas que estaban aquí en El Salvador y además las personas que se encontraban fuera de El Salvador y que habían sido separadas, digamos, de sus parientes, de sus familiares que se encontraban varadas. Me parece a mí que las violaciones, y aquí un poco para atender la pregunta de la persona que la planteó antes, las violaciones ocurrieron por la restricción de ingreso. Evidentemente, la prohibición de ingreso al territorio es per se una violación a un derecho protegido constitucionalmente. La deficiente, quizás voy a decir negligente, indolente atención consular y diplomática. Los casos de verdad son muy duros, de gente que a quien su consulado nunca le respondió, a quien su consulado simplemente abandonó. Y por supuesto, la escasa respuesta y la casi nula iniciativa del Ministerio de Relaciones Exteriores para llevar adelante un plan con celeridad. Al grado que no solamente se tomó las 14 semanas que había anunciado y que en su momento parecieron escandalosas, sino que además las excedió por mucho. Creo que además la vulneración ocurrió por la estigmatización oficial. Recuerdo en esos días de los primeros viajes de varados que volvían a El Salvador, que incluso le tomaban fotos a todos los varados en su cara, en parte o como en nombre de los demandantes, pedimos que se dejara de fotografiar a estas personas por la afectación a su intimidad. Hubo una foto incluso de Cancillería o de la Dirección General de Migración y Extranjería que le tomaba foto a la persona entrando al país, registrándose, y al documento con el nombre que estaba suscribiendo en ese momento. Es decir, los exhibieron al principio, eso paró con esa medida cautelar que aunque fue rechazada, sí dice la sala que por supuesto si existen acciones de esa naturaleza deberían detenerse porque se trata también de derechos protegidos. Entonces, aunque no lo dice, termina prohibiendo la estigmatización de los varados. Y finalmente, en el contexto también de esta conversación, me parece a mí que hubo una cierta lentitud de la justicia para resolver oportunamente, en particular, asegurar la ejecución de su propia medida cautelar. El gobierno se tomó el tiempo que quiso para retornar a los varados y lo hizo en las circunstancias que le parecieron mejor, sin atender, me parece a mí, al menos completamente, la orden cautelar de la sala que fue emitida, como les señalé y les enfaticé, el día 8 de abril de este año. Creo que aunque simuló cumplimiento, el gobierno ciertamente desobedeció a la sala durante todo el proceso y ojalá eso también se refleje en las respectivas sentencias de estos procesos. En mi opinión, las violaciones permanecen impunes y esas 4 razones que aparecen ahí, por supuesto hay que precisarlas para cada persona, son la fuente de la violación a los derechos, frente a las cuales se pueden, por supuesto, pedir daños y perjuicios al Estado y en particular a los funcionarios que fueron responsables de estas decisiones. Yo creo que eso es lo que
han olvidado que el origen de la violación no es el Estado en abstracto, sino los funcionarios que adoptaron y ejecutaron las decisiones que afectaron los derechos, perdón, de estas personas, de estos 8,000 salvadoreños que quedaron varados en el extranjero. Hay una cita de la admisión del amparo 167 de 2020, muy ilustrativa, que creo que quiero cerrar con esto y un poco conversar con ustedes si tienen alguna pregunta. Dice que aún en tiempos de crisis sanitaria, la Constitución sigue siendo garante y contralora de todo acto estatal. Y por la misma razón, esos actos no pueden quedar exentos del control de constitucionalidad que es inherente a todo Estado de Derecho. Ojalá esta declaración tan contundente, tan constitutiva, nuclear del Estado de Derecho, se refleje también en la sentencia que va a concluir, va a poner fin a estos dos procesos de amparo eventualmente. Termino con eso y por supuesto conversemos a ver si han quedado algunas dudas o algún comentario. Buenas tardes para aquellos que deseen activar el micrófono. Este estará activado. Únicamente deben quitar el mute y podrán hacer sus comentarios al ponente. ¿Qué le parece, José, si en lo que se anima la gente damos lectura a algunas preguntas que están en el chat? Algunos comentarios que se han hecho. Ok. Si no le molesta, yo lo voy a leer. Por ejemplo, una pregunta de Napoleón Mejía. Según el artículo 86 de la Constitución, los órganos de gobierno deben colaborar entre sí en el ejercicio de sus funciones públicas. Ahora bien, ¿cuál fue la colaboración del órgano judicial en el caso de los varados? Bueno, es una pregunta interesante, aunque en realidad en este caso la función del judicial no era colaborar, digamos, en el retorno de los varados, sino resolver la demanda de amparo que se había interpuesto para proteger sus derechos. Es decir, no había una colaboración directa al que le correspondía al judicial para asegurar el retorno de los varados, sino simplemente, en este caso, actuar como un juez imparcial, conocer del reclamo de los varados y asegurar que sus derechos se protegieran mientras tramitaba el proceso, que es la razón por la que se emite la medida cautelar. Un tema que quizás no fui enfático. La demanda fue interpuesta por 205 varados, o fue interpuesta en nombre de 205 varados. Pero la demanda, digamos, el proceso afecta a todos los varados. Y el reconocimiento de violaciones a los derechos de los varados va a aparecer, ojalá, en esa sentencia. Y eso, por supuesto, incumbe a todos los varados, no solamente a los que estaban en la demanda, que creo que es un tema que no sé si lo dije antes, pero me parecía que se entendía. ¿Qué más, Juan Carlos? Uy, listo. Tenemos otra pregunta por aquí. Yamilet Galán pregunta: ¿qué normativa internacional se puede dar en una eventual demanda contra el Estado? Y en el mismo comentario pregunta: ¿deben esperar la sentencia para proceder a demandar internacionalmente? Buena pregunta. Bueno, la Convención Americana de Derechos Humanos tiene disposiciones que protegerían a la familia, por ejemplo, a la libre circulación, como también lo tiene nuestra Constitución, y también para protección familiar, artículos 17, 22 y 27, si no mal recuerdo, de la Convención Americana. Esos, digamos, además fueron invocados en esta solicitud de medidas cautelares que se presentó ante la Comisión Interamericana. Y si se tiene que esperar, digamos, para reclamar daños y perjuicios que termine el amparo, no. Nuestra legislación administrativa y el régimen de responsabilidad patrimonial dice que no hace falta una demanda, una sentencia condenando
o declarando la existencia de la vulneración. Sin embargo, quizá convendría, en razón de que está por aparecer, asumo yo, tomando en cuenta que han pasado 8 meses y que ya está lista para sentencia desde hace algún tiempo, yo esperaría que en los próximos meses aparecieran esas sentencias. Quizás convendría esperar de cara a precisar cuáles han sido los derechos vulnerados en estos casos y de esa manera enfilar mejor el reclamo de responsabilidad patrimonial y por supuesto de resarcimiento de esos daños por las violaciones ocurridas. En cualquiera de los casos, es simplemente una recomendación, pero en cualquiera de los casos, de lo que les mostraba en la filmina de conclusiones, no todas las violaciones vienen o vendrían protegidas o reconocidas por la sentencia. Por ejemplo, los fallos en la red consular, en la asistencia diplomática, pues eso va a depender de cada uno de los demandantes y cada una de las personas que quieran reclamar por las particulares fallas de esa atención u obligación estatal de protegerle en el extranjero. Cada caso, digamos, va a ser distinto. Así que no hace falta esperar, pero quizás convendría ver, digamos, cuáles derechos terminan protegiéndose en el amparo, reconociéndose como vulnerados por las decisiones y por la implementación de esas decisiones gubernamentales. Muy bien, otra de las preguntas y también enfocada sobre la responsabilidad. Dice, ¿la responsabilidad en este caso sería solo del Estado o también personal hacia las autoridades involucradas? No, esta es, y aquí quiero ser enfático, la responsabilidad en nuestro sistema constitucional de responsabilidad y luego el desarrollo legislativo que está en la Ley de Procedimientos Administrativos es personal del funcionario responsable de la vulneración de sus derechos. Es decir, se enfilaría contra la funcionaria o el funcionario que adoptó la decisión, contra el funcionario que le ejecutó, contra el que le negó la asistencia, y responden de su patrimonio. Y solamente en fase de ejecución, si se comprueba que no hay cómo pagar, entonces solo en ese momento podría subsidiariamente el Estado asumir el pago de sus daños y perjuicios. Pero en general no, se enfila contra el responsable, contra la persona responsable de vulnerar sus derechos. Y eso creo que es lo que olvidan en el contexto de las vulneraciones que han ocurrido durante la pandemia, los funcionarios que han adoptado decisiones o las han implementado, porque también por implementación y acatamiento de órdenes ilegales puede derivar responsabilidad patrimonial para esos funcionarios. Perfecto, podemos continuar. Hay un comentario que a la vez es pregunta de Verónica López y dice, muy interesante la presentación, principalmente la línea de tiempo que abarca toda esta problemática. En la inconstitucionalidad en comento, ya es la pregunta, ¿podrían derivar protección a derechos de carácter laboral para los varados? De carácter laboral, no estoy seguro si entiendo la pregunta, pero conocí casos de varados, por ejemplo, que por su condición de varados perdieron su trabajo o perdieron oportunidades laborales. Claro, si usted logra demostrar en el proceso que hubo tal afectación y que derivada de la decisión o derivado de la decisión presidencial y ejecución de esa decisión, usted perdió el trabajo o perdió oportunidades y las puede cuantificar y los puede cuantificar, entonces hay posibilidad de hacer un reclamo por ese motivo. Ojo que en el reclamo, quizás vale la pena hacer un paréntesis. El reclamo de responsabilidad patrimonial en el nuevo régimen de la Ley de Procedimientos está casi sin estrenar. Hay algunos reclamos interpuestos, pero que yo tenga conocimiento no hay aún sentencias vinculadas al régimen de responsabilidad patrimonial nuevo de la LPA. Entonces, al estar sin estrenar, digamos, es un régimen que hay que probar, digamos, intentar entender y definir
con precisión sus límites y alcances. Pero como idea, si se quiere llevar una idea de esto, no olvide que cualquier responsabilidad hay que probarlo. Hay que probarla, cuantificarla y vincularla con la decisión o la omisión del funcionario. Es decir, no basta con invocar, se generó un daño abstracto, sin vincular ese daño con la decisión administrativa o la normativa que generó ese perjuicio. Y además hay que cuantificarlo, hay que decir cuánto es. Y para eso hay que probarlo. Y el ejercicio probatorio de la responsabilidad puede ser difícil. Y por eso creo yo que todavía no arranca del todo el régimen y en particular también porque la ley de procedimientos administrativos dice que para este tema y en particular para los estándares de indemnización habrá un reglamento. No hace falta un reglamento para hacer el reclamo. Será el juez el que tendrá que, digamos, integrar el derecho para determinar cómo establecer esa responsabilidad. No puede estar esperando el juez el reglamento. Pero en cualquier caso, tiene esa dificultad de que hace falta el desarrollo de los estándares de indemnización. Y eso puede dificultar quizás la presentación de reclamos. En cualquier caso, en mi opinión, hay un derecho de reclamar por estas vulneraciones que antes se ha apuntado, sin ninguna duda. Y la gracia o la dificultad va a estar en lograr vincular el perjuicio con la decisión del funcionario o la omisión de ese funcionario y la afectación a sus derechos. Y luego cuantificarlo, probar que existe esa vulneración. Esas, digamos, son las dos dificultades que presenta el régimen de reclamación de perjuicios, de daños y perjuicios por la vía de la responsabilidad patrimonial. Es todo un tema. A mí me parece que es fascinante porque se abre un abanico de herramientas para la protección de derechos. Al final, esto sirve para proteger derechos. Es una manera de recordarle al servidor público que sus decisiones y omisiones tienen consecuencias y que nadie está obligado a soportar un daño ilegítimo. Y el cierre del aeropuerto y la condición de varado durante meses, durante semanas, es un daño ilegítimo. No tenía nadie por qué soportar estar fuera del país, desconectado de sus medios de vida, de su familia, de su entorno. Ese es un perjuicio ilegítimo. Y ahí hay una vinculación directa entre la orden de cierre del aeropuerto y el perjuicio. Ahora hay que cuantificarlo. Hay que decir, bueno, este daño para mí, que estoy en estas condiciones, fue de tanto. Y aquí lo pruebo, con esto y con esto. Y además, aunque yo pedí asistencia diplomática o consular, se me negó. Y eso también cuesta esto, esto y esto. Y ojo, y el daño también puede ser un daño emocional, un daño económico, patrimonial. Dice la ley que puede ser cualquier tipo de daño. ¿Qué más? Perfecto, podemos avanzar. Hay otra pregunta de Amilet Galán que cuestiona: ¿ha incurrido el Estado en responsabilidad ante la comunidad internacional por el evidente retroceso e incumplimiento en materia de tratados y convenciones internacionales? Bueno, ciertamente el Estado salvadoreño me parece a mí que en este caso ha llamado fuertemente la atención de la comunidad internacional. No hubo otro Estado, repito, al menos en la búsqueda sistemática que hicimos en su momento de políticas similares, de estados que cerraran completamente de tajo sus fronteras y aeropuertos a sus nacionales. Hubo, por supuesto, varios países que cerraron sus aeropuertos a extranjeros, a turistas, a visitantes, eso sí, pero estados que cerraran su aeropuerto y que a pesar de los múltiples reclamos de la comunidad internacional, que a pesar de los múltiples llamados de la Comisión Interamericana, al principio de la pandemia se emite una recomendación de la Comisión Interamericana que, entre otras cosas, dice que los estados deben asegurar que sus nacionales vuelvan al territorio. A pesar de la demanda
a pesar de la medida cautelar y de la orden de la sala, a pesar de la presión nacional e internacional, el Estado se negó a variar su política y concluyó o puso fin a esta política de cierre hasta que así mejor lo consideró, hasta el 19 de septiembre en que reabrió su aeropuerto. Y esa decisión me cuesta verla a mí vinculada con la decisión judicial. No viene provocada por la decisión judicial. Es una decisión que simplemente cambiaron las circunstancias, el entorno, y solo en ese momento el Estado decidió reabrir sus fronteras y preocuparse aquí entre comillas, por los connacionales que habían quedado varados. Claro, el retorno fue gradual, digamos, y hubo un esfuerzo de verdad extraordinario de un montón de personas. Aquí hubo muchísima gente involucrada. El equipo de abogados que preparamos los amparos somos solamente una partecita, pero hubo un montón de gente que armó redes de protección de los varados y solidaridad. Manuel les puede contar. Gente que se preocupó por otros varados que estaban en peor condiciones que ellos. Y, por ejemplo, llevaron alimentos, cuidado médico a personas que estaban realmente en condiciones muy, muy delicadas y comprometidas. Hubo gente que se quedó sin medicamentos, por ejemplo, de los que dependía su vida. Entonces le hicieron llegar medicamentos por vías extraordinarias. Me desvío un poco ahí sobre la pregunta, pero creo que sí, definitivamente. Es un sí, categórico. ¿Qué más? Ok, vamos a seguir. Otra pregunta, esta sería de Fernando Marroquín, quien cuestiona: ¿qué debería cambiar en el proceso de amparo para que en un caso como este en realidad hubiera funcionado como un recurso sencillo, rápido y efectivo? ¿Qué debería cambiar en el diseño procesal del amparo para evitar la ineficacia que ha tenido en este caso la resolución hasta ahora? Bueno, es una tremenda pregunta. Si me preguntan, yo creo que una audiencia hubiese sido suficiente. Si las salas y los jueces hubieran escuchado a estas personas y las condiciones que estaban pasando, una audiencia virtual, evidentemente, y hubieran escuchado de viva voz el reclamo de protección de sus derechos, creo que hubiese sido otra la historia. Y ahí podían haber decidido en esa audiencia que además ha ocurrido en otros procesos de amparo, en esa audiencia podía haber asegurado el cumplimiento de la medida cautelar que ella misma había dictado. Yo repito, y de verdad que soy un fiel creyente en la justicia y en la efectividad de la justicia y por supuesto el cumplimiento de la sentencia, pero me parece que en este caso la sala se dejó sorprender por las técnicas de dilación del Ejecutivo y le permitió hacer lo que quiso. Es cierto que el amparo sirvió como una especie de presión al visibilizar, digamos, la condición de los varados, pero judicialmente, procesalmente, no es la medida cautelar la que resuelve el problema. La medida cautelar no fue cumplida. Presentaron unos documentos a medias, presentaron unos informes que eran simplemente para un poco relatar qué estaban haciendo, pero el ejercicio sistemático que le había pedido la sala al gobierno para que se asegurara del retorno de estas personas con un ejercicio, con el uso de sus recursos consulares, diplomáticos y humanitarios, eso no ocurrió. Ocurrió en una escala mucho menor, que a lo mejor hubiera ocurrido incluso sin la medida cautelar. Así que, aunque me desvíe nuevamente, la respuesta es creo que ¿qué debiera cambiar? Pues cercanía con el problema, la inmediatez. Y si hubiera la sala a lo mejor escuchado la condición en que se encontraban estas personas, algunas de estas personas, y hubiera asegurado en esa audiencia que el gobierno cumpliera con consecuencias, como lo hizo al final
como lo hizo al final, que certificó a la Fiscalía el incumplimiento de la otra medida que ella misma había ampliado para no exigir la prueba PCR. Yo creo que eso hubiera cambiado el curso de la medida cautelar. Entonces, bueno, pasó, ya pasó, y de verdad que sigo sin poder afirmar que ya todos los varados están de regreso. He consultado con muchas personas, algunos me dicen que sí creen que ya están todos de regreso, otros me dicen que han escuchado de casos que gente que todavía no se ha podido regresar y que simplemente están, digamos, buscando un mejor momento, pero que están en condiciones terribles por la incapacidad de volver en este momento por limitaciones económicas. ¿Qué más? Excelente. ¿Algunos comentarios, algunas preguntas más? Ya por cuestiones de tiempo podemos ir leyendo ya las últimas. En este caso sería la de Stanley Ventura, quien pregunta que si se ha analizado la configuración de algún delito al cerrar de facto el aeropuerto y así determinar responsabilidades penales para los funcionarios por sus acciones realizadas. Bueno, por el cierre no estoy seguro. Para comenzar, quizás advierto primero que no soy de ninguna manera un conocedor del derecho penal, pero tomen nota cómo en la ampliación de la medida cautelar, la sala certifica a la fiscalía que hay posiblemente la comisión de un delito al no cumplir la medida cautelar. La medida cautelar. Si hubo delito ahí, hombre, también es posible que se configuren delitos, digamos, en las acciones que ilegítimamente, como les he mostrado, cerraron e implementaron ese cierre, dejando afuera a estas miles de personas de su posibilidad de retornar al país. ¿Qué delito es? No lo sé, porque de verdad que no quiero meterme en territorio que no conozco, no soy conocedor del derecho penal, pero les hago notar ese dato, que ante el incumplimiento de esta ampliación de la medida, la sala certifica a la fiscalía y le dice, mire, el gobierno se niega a cumplir una medida cautelar. ¿Qué más, Juan Carlos? Déjeme ver a mí, creo que lo puedo así ver rapidito, a ver si hay algo que yo sé que estamos ya un poco contra reloj. Déjenme ver dónde nos quedamos. Bueno, lo de la responsabilidad internacional, que fui categórico en que sí, me parece que hemos quedado re mal ante la comunidad internacional, y además creo que ahí va en marcha la solicitud de medidas que se vio ante la Comisión Interamericana, y veremos qué termina eso. Que si el mismo amparo daría lugar al reclamo de daños y perjuicios, pues sí, pero no hace falta esperar, como he dicho antes, por el régimen legal el que desarrolla, digamos, la responsabilidad patrimonial de la administración. La sala ha tardado mucho en emitir respuestas a todas las vulneraciones a los derechos humanos, pues sí, es un reclamo que hemos hecho varios. Entendemos una parte tiene que ver con la saturación de los casos. Hay un número inusual de demandas presentadas durante la pandemia por vulneraciones. Recuerden que la justicia estuvo detenida prácticamente durante varios meses, con excepción de la justicia constitucional, que me parece a mí fue un error tremendo de política judicial. Debieron abrirse los tribunales contenciosos, y esos tribunales contenciosos podían haber conocido de algunas de las decisiones y omisiones que estaban ocurriendo en ese momento y que eran de naturaleza eminentemente administrativa, como por ejemplo la remisión a un centro de contención. No hacía falta que todos esos se fueran a amparo o a habeas corpus. Podían haber sido conocidos en el contencioso. En cualquier caso, una razón fue esa, la saturación de casos. Y la otra es que simplemente el diseño procesal, en atención a la pregunta que nos hizo antes Fernando, no permite ir más rápido. Sin embargo, ven ahí, en el caso del 167-2020, el amparo fue admitido en apenas una semana. Y eso bastó para que en la admisión se dictara la medida cautelar. Medida cautelar que, como he dicho, hay que verla con mucho cuidado en términos de su cumplimiento. ¿Qué más? ¿Podrían ser sancionadas administrativamente? Bueno, no, más que sancionadas,
creo que los afectados pueden reclamar daños y perjuicios, responsabilidad patrimonial de los servidores públicos que fueron directamente responsables de las vulneraciones. Que yo sepa, ¿se está tramitando algún proceso por responsabilidad patrimonial? Me parece que sí. Parece que ya hay algunos varados que han interpuesto un reclamo. No lo conozco directamente, me parece bien. No hace falta, como les decía, esperar la sentencia. Algunos de estos varados además fueron doblemente vulnerados o cuádruplemente vulnerados, porque en algunos casos no solamente los dejaron fuera durante semanas o a veces meses, sino que al venir los metieron en unas cuarentenas en unas condiciones deplorables, que luego la sala, como ya sabemos, también ordenó al gobierno cambiar a las condiciones de los centros de contención, donde fueron llevados algunos de los varados, y en esos centros de contención fueron doblemente afectados en sus derechos. En ese caso, algunos se contagiaron en el centro de contención y pasaron, digamos, otras penurias adicionales que ya no merecían pasar después del tiempo que habían estado padeciendo lo que estaban padeciendo. ¿Qué más? Se iniciaron procesos, ya lo respondí. Eso, no sé si hay alguna otra pregunta, la pueden hacer si quieren a viva voz también, sin problema. Y si no, pues va siendo un gusto. Bueno, si no hay más preguntas, quiero agradecerles a todos por estarnos acompañando, especialmente a ti, José, por la explicación que has dado sobre el tema de varados. Yo fui uno de los varados. El apoyo que recibimos de parte de ti y de todo tu equipo legal es algo que no hay forma y manera de agradecerlo, y te lo digo en nombre de todos los varados. Les quiero dar las gracias a todo tu equipo por el trabajo que hicieron por nosotros, que fue la llave y el único medio que tuvimos para poder regresar a El Salvador. Muchos regresamos autorrepatriados, como fue mi caso, pero si no hubiera sido por este amparo, la verdad que el gobierno no hubiera hecho absolutamente nada. Esto fue lo que empezó y hizo que todo comenzara a caminar. He visto que muchos tienen interés sobre el tema de responsabilidad patrimonial. Nosotros la semana del 14 al 21 vamos a tener toda una semana, 5 ponentes distintos que vamos a hablar sobre la responsabilidad patrimonial de los funcionarios públicos. Así que están también cordialmente invitados. Y una vez más, muchísimas gracias y a todos por estarnos acompañando. Y nos lo esperamos el día de mañana para seguir analizando las sentencias y los amparos y las resoluciones más importantes de la Sala Constitucional en todo el año 2020. Gracias por ustedes, que descansen. Un gustazo, que estén muy bien. Gracias por la atención durante esta hora y media que hemos conversado. Gracias. Gracias por la invitación. Nos vemos.